llegó el momento de saludar a nuestra invitada, entrevistada de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con la economista Alelí González Cáceres. Alelí, muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Bueno, es un gusto estar con ustedes otra vez. Alelí, queríamos consultarte un poco tu visión acerca de lo que sería el gasto social en nuestro país y su implicancia para lo que sería también el desarrollo nacional. El gasto en términos generales en Paraguay tiene muchas cuestiones para ajustar. Tenemos siempre que estar analizando y velando por la calidad del gasto. Y si hablamos puntualmente del gasto social, Alelí, también como una suerte de introducción, ¿de qué estamos hablando específicamente y qué tan importante es justamente esa inversión social para que Paraguay pueda ir alcanzando sus objetivos de desarrollo en líneas generales? Bueno, yo entiendo que esta pregunta se enmarca en la discusión ahora por el presupuesto general de gastos de la Nación. Es así, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la primera cuestión sería entender un poquitito qué es el presupuesto, ¿no? ¿Qué expresa el presupuesto? Porque no es una simple partida financiera. El presupuesto general de una nación lo que refleja en realidad son aquellos elementos o aspectos, digamos, de la economía, de la sociedad en su conjunto, sobre los cuales el Estado considera o los cuales el Estado considera prioritarios, ¿no? En ese sentido, cuando uno ve el presupuesto, yo lo estuve mirando, se va a encontrar con que desde hace ya varios años viene incrementándose, de hecho, el presupuesto que actualmente se está ejecutando, que es el del 2024, tiene ya un 10% de aumento con respecto al presupuesto anterior, ¿no? El del 2023. Ahora bien, ese presupuesto no se traduce en mejoras para la calidad de vida de la población. Y ahí es donde el papel del gasto social, de la inversión pública, juega un rol relevante. ¿Qué es el gasto social? Es su nombre o la forma en la que está, digamos, expresado puede llevarnos a pensar que es un gasto o que es un gasto que no tiene, digamos, que no es productivo, en el sentido de que no está colocado en el mismo nivel que la inversión, ¿no? Por eso luego está conocido como gasto, ¿no? Pero la cuestión está acá, la cuestión central es que ni la educación, ni salud, ni infraestructura pueden ser considerados simplemente gastos, sino que corresponden a una inversión. De hecho, esos desequilibrios que existen, por ejemplo, en el mercado laboral con relación a una oferta que no se ajusta a la demanda de fuerza de trabajo en nuestro país, tiene que ver con esa baja inversión en el sistema educativo. Ahora, cuando hablamos de baja inversión, de bajo gasto en la educación pública, ahí coloco un dato: Paraguay es el país que menos invierte en educación. De hecho, las recomendaciones de instituciones como la UNESCO, por ejemplo, establecen que lo ideal para que un país pueda avanzar en desarrollo científico, tecnológico, y que esto se traduzca en mejores condiciones de productividad del trabajo, el presupuesto de la inversión o la inversión a educación debe ser al menos el 7% del Producto Interno Bruto. Y ahí colocar un dato que a todos los paraguayos debería estremecernos. El Estado paraguayo apenas invierte en el total de esa inversión pública menos del 3% de su Producto Interno Bruto, menos del 4% de su Producto Interno Bruto. Es decir, ¿qué es el Producto Interno Bruto y por qué establecer estas relaciones son importantes para entender el tipo de país en el que vivimos? El Producto Interno Bruto no es más que todo lo que se produce en un año en un país. De eso, y acá colocar esta relación, de todo lo que se produce en nuestro país, cerca del 40%, porque estamos hablando de 38,4%, tiene que ir destinado a pago de deuda. O sea, la política de endeudamiento que ha venido sosteniendo el gobierno, no solo este, sino los anteriores también, el, presiona el presupuesto general y no permite, o sea, se añade, digamos, ese conjunto de rigideces que hace que el dinero público no pueda ir direccionado a espacios realmente necesarios como son educación, salud, vivienda. Nuestro país tiene un déficit habitacional importante, estamos hablando de más de 1 millón de familias que no tienen un lugar para vivir. Y esto no tiene no se observan soluciones en el largo plazo, ¿no? Entonces, la importancia del gasto público
No me gusta llamarlo gasto social, porque si no da la impresión de que no es importante, cuando en realidad es sumamente relevante si queremos hablar de mejorar las condiciones de vida, mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad paraguaya. Dentro de estos gastos que tienen que ver con la cuestión social, está salud, educación, vivienda, también infraestructura en el sentido de que ese acceso, esa movilidad se constituye en un derecho habilitante. Si una persona, por ejemplo, con discapacidad no puede movilizarse y subir con la silla de ruedas en las veredas, porque no hay infraestructura para esto, no está previsto, no se trabaja, no se mejora la vialidad. Entonces eso constituye una barrera para el ejercicio de otros derechos, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de gasto social. Hablamos de qué tanto el Estado o qué tanto al Estado le importa garantizar el cumplimiento de derechos sociales que están expresados en la Constitución de nuestro país, ¿verdad? La Constitución Nacional habla del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la tierra, del derecho a una vida digna, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se expresa en el presupuesto? Si nosotros miramos el presupuesto que se está discutiendo ahora, que va a ser el que va a estar vigente para el próximo año, nos vamos a encontrar con un presupuesto que es sumamente, no voy a decirlo ajustado porque estamos hablando acá de que hay una expansión, pero esa expansión no se traduce sobre elementos que son centrales, o al menos no cuando uno analiza en esencia. El año pasado, no, a principios de este año, en una entrevista a Valdovinos, él había dicho que dentro del presupuesto, que una de las modificaciones estratégicas que introducían al presupuesto para este año, para el que está vigente actualmente, era el de destinar 25 millones de dólares más en este presupuesto vigente para la adquisición de medicamentos, por ejemplo. Todos conocemos hoy la realidad de los enfermos de cáncer, por ejemplo, en el INCAN que no tienen medicamentos, asegurados del IPS que no tienen medicamentos. Entonces, eh, más que una política real, lo que estamos hablando acá es que siempre son declaraciones, nada más. Declaraciones de intenciones que no se pueden llevar a cabo porque está ligado a algo que no solemos tener muy presente, que es la disponibilidad presupuestaria. Porque una cosa es lo que se proyecta en términos de presupuesto. Yo proyecto los ingresos que voy a poder tener, proyecto cómo lo voy a gastar, pero todo eso está ajustado, o los ingresos están ajustados y los gastos están ajustados a esa disponibilidad presupuestaria. Por ejemplo, en una economía como la nuestra, completamente dependiente del sector primario exportador, recordemos que cerca del 60% del ingreso de divisas en nuestro país depende del sector agroexportador, es decir, de lo que exporten los ojeros, de lo que exporten los ganaderos. Entonces, todo eso va generando una presión de disponibilidad de recursos que son necesarios para poder cumplir compromisos en esa moneda que no es la nuestra, que no es la que emite el Banco Central, ¿no? Entonces, en un caso en el que hayan shocks externos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con sequías, con inundaciones, que afectan al sector productivo agrario, al sector primario, entonces lo que vamos a tener es una disminución de esa disponibilidad de recursos financieros en moneda extranjera que necesita la economía paraguaya para seguir funcionando, ¿no? Entonces estamos hablando de declaraciones de interés que son proyecciones, que no constituyen la realidad, porque acá lo único más o menos certero en el presupuesto es la disponibilidad que va a tener el Estado con recursos genuinos que son los impuestos. Y cuando uno se pone a analizar esas partidas, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que el mayor porcentaje o la mayor proporción de esos ingresos tributarios de los que efectivamente va a disponer el Estado corresponden al impuesto sobre el consumo, ¿verdad? Como el IVA, por ejemplo. Entonces, nosotros seguimos manteniendo un régimen impositivo sumamente regresivo que no contribuye a disminuir la desigualdad social, que no contribuye a cerrar las brechas de inequidad. Entonces, con un sistema tributario de estas características, no podemos tener un presupuesto general que contemple de manera efectiva garantizar derechos como son el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso también a otros derechos que son elementales hoy, ¿no? Entonces, para ir dimensionando esto, supuestamente para este presupuesto del 2025 hay cuatro sectores que son prioritarios, según el gobierno, ¿no?
tenemos salud, seguridad, educación y protección social. Pero cuando uno empieza a desglosar para dónde va esa ampliación presupuestaria, lo que vamos a mirar es que esta ampliación va direccionada a gastos que son rígidos, a salarios. Yo no estoy diciendo que el funcionario público no deba percibir su salario. Lo que estoy diciendo es que el presupuesto general que maneja el Estado sigue siendo sumamente rígido. Entonces, no hay posibilidades con este esquema financiero de poder garantizar derechos elementales y mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos un incremento del 14% del presupuesto en comparación con el que está vigente ahora, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también igualmente el incremento sostenido de los servicios de la deuda, que son compromisos financieros internacionales que el Estado paraguayo hoy, que tiene grado de inversión, no puede desatender. Entonces, hay una infinidad de condicionamientos que no garantizan que lo que está expresado en el presupuesto se pueda cumplir. Estamos hablando de una declaración de intereses, de un presupuesto sumamente ajustado, en donde el 88% de lo que ingresa todavía en términos de ingresos genuinos de fuente 10 está destinado, prácticamente atado a pago de salarios. Por ejemplo, yo le escuchaba al ministro decir que el único elemento donde ellos pueden jugar es con porque no pueden disminuir salarios de funcionarios públicos que están nombrados, no pueden disminuir la inversión o el gasto en protección social, como es, por ejemplo, el programa de adultos mayores que está contemplado ahora en la partida presupuestaria. Pero, sin embargo, sí se pueden congelar salarios de funcionarios públicos y ver qué hacer con aquellos que están ejerciendo cargos públicos pero que no tienen nombramiento, es decir, los funcionarios contratados, que son los funcionarios más precarizados dentro de la función pública. Y en definitiva, ¿quiénes son los que de verdad vienen trabajando? Porque hay una cuestión también, y normalmente se ha tendido a recrear un imaginario al funcionario público como ese trabajador ineficiente que se pasa todo el día tomando tereré o tomando mate y conversando. Sin embargo, que sí existen. Sin embargo, hay otra gran proporción, que es la mayoría del funcionariado público, que no percibe esos salarios jugosos que sí tienen esos. Por ejemplo, ahora en el presupuesto general se ha aumentado los gastos en representación en varios ministerios, ¿verdad? Que no constituye ninguna inversión productiva, no le sirve a nadie. Sin embargo, existe ese aumento. Entonces, acá lo que tenemos que preguntarnos, o sobre lo que tendríamos que reflexionar en realidad, es sobre y para entenderlo en términos globales. Si nosotros queremos un presupuesto que de verdad refleje y garantice los derechos que están nombrados, digamos, que están enunciados en la Constitución Nacional, necesitamos replantearnos el sistema tributario. El Estado paraguayo recauda poco, lo que recauda no le alcanza para cubrir los compromisos, no alcanza para servir, para generar servicios, para garantizar servicios, para garantizar acceso a un sistema educativo de calidad. Entonces, esos elementos son los que nosotros tenemos que replantearnos, ¿verdad? La estructura tributaria, es necesario discutir la estructura tributaria en Paraguay. El presupuesto no puede seguir descansando sobre el aporte de todos los trabajadores paraguayos y que, sobre todo, ese impuesto al valor agregado del IVA pesa más en la capacidad adquisitiva de aquellos que tienen menores niveles de renta. Es sumamente desigual, ¿no? Entonces, esos son los elementos que deberían discutirse, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un presupuesto que supera más o menos los 16.000 millones de dólares, más o menos. De esos, está contemplada una emisión de bonos de 713 millones de dólares, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un Estado que sigue siendo incapaz de generar recursos genuinos a pesar de toda esa publicidad que se hizo de la fusión entre estas dos subsecretarías, ¿verdad? Y la creación de la ENIT. Sí, la recaudación tributaria sigue siendo insuficiente para poder garantizar una proyección de verdad equilibrada y estratégica del presupuesto. Porque lo estratégico no es que que yo inmovilice salarios. Lo estratégico es que yo pueda proyectar por ejemplo, el endeudamiento público a través de inversiones productivas. Acá nosotros estamos endeudándonos para lograr financiar, para pagar salarios, para seguir pagando compromisos. La deuda es seguir bicicleteando el presupuesto público, ¿no? Entonces, en este escenario no es posible garantizar que ese mínimo acceso
a servicios que no me gusta llamarlos servicios, porque si no, hay una contraposición entre lo que entendemos por servicio y lo que entendemos por derecho. No son lo mismo. Y el acceso a la educación es un derecho y está contemplado en la Constitución paraguaya, ¿no? Entonces, no podemos pensar en que estos derechos puedan garantizarse con esta estructura presupuestaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los sectores que más ampliación tiene es el de seguridad. ¿Y qué me dice eso a mí cuando leo las partidas presupuestarias? A mí lo que me está diciendo es que lo que se viene va a ser tan complejo para la cantidad, para el conjunto de los trabajadores, que el gobierno lo que está haciendo es preparándose para políticas represivas, porque no hay forma de implementar políticas de ajuste estructural, que es lo que vienen haciendo los gobiernos paraguayos, sin medidas represivas. Entonces, nosotros tenemos, imagínense que de esos 870 millones de dólares, que es la ampliación que tiene para estos cuatro sectores, cerca de la mitad va solamente a ampliación en gastos de seguridad. Y ahí hay una cuestión, que bajo este discurso de combatir la inseguridad, etcétera, se va a financiar, se van a colocar en las calles nuevos linces y demás hierbas. Sin embargo, la inseguridad no se trata, no se aborda la inseguridad desde un aspecto estructural, porque no, la pobreza genera inseguridad, genera violencia, y es lo que venimos observando de nuestro país, ¿no? Esos elevados niveles de pobreza, de precarización, necesariamente, no queramos o no, se traducen en mayores niveles de violencia, ¿verdad? Y por último, para cerrar esta partecita, el gobierno nos vende la idea de que, bueno, tenemos una ampliación fenomenal en términos de protección social, porque más de 30.000 adultos mayores se van a ir incorporando y van a tener acceso al salario mínimo, a un ingreso mínimo, a un bono del adulto mayor, ¿verdad? Pero yo quiero que escuchen cuánto es lo que va a percibir un adulto mayor. Son 700.000 guaraníes, porque es la cuarta parte del salario mínimo. Y el salario mínimo, el salario básico, el salario mínimo vigente, solamente contempla aquellos, o hace un estimativo para cubrir aquellos aspectos casi que elementales que el trabajador necesita para poder seguir viviendo, para no morirse de hambre, ¿no? Estamos hablando de 2.700.000 o 2.800.000 si redondeamos todo, ¿no? Entonces, si una cuarta parte de eso es lo que va a percibir un adulto mayor, estamos hablando de políticas de mal llamadas políticas sociales, que son en realidad políticas asistencialistas que no resuelven en términos estructurales una problemática, que es que tenemos adultos mayores que no pueden garantizar su subsistencia porque no tienen un ingreso, porque nunca estuvieron en blanco o legales, digamos, en sus empleos, porque nunca tuvieron acceso a un empleo en condiciones de legalidad. Entonces, hoy no pueden acceder a una jubilación y tienen que estar sobreviviendo o intentando sobrevivir con un bono de 700.000 guaraníes que no cubre ni siquiera la canasta básica de consumo. Entonces, esas son las discusiones que tenemos que tener como sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos seguir, la que queremos construir y en la que queremos vivir, ¿no? Y bueno, en síntesis, para resumir, estamos hablando de un presupuesto que atiende lo social desde una perspectiva sumamente clientelar, sumamente asistencialista, que no resuelve problemas que son estructurales como el hambre, la pobreza, la precariedad en el trabajo, que son condiciones o que son elementos que condicionan el futuro y que condicionan el desarrollo de una nación. Imagínense de ahora a unos 20, 30 años, cuando esta fuerza laboral que tiene hoy entre 30, que tiene hoy entre 20 35 años, ya no tenga obviamente esté rodeando los 70 años, lógicamente, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a tener que acceder a ese bono de 700.000 guaraníes? Porque no va a poder seguir vendiendo su fuerza de trabajo, porque no va a conseguir emplearse y porque hoy no tiene perspectiva siquiera de una jubilación. O sea, esas son discusiones que son necesarias si queremos pensar en un país en el que vivamos todos y vivamos bien.
y que, bueno, que forma parte de la necesidad de discutir las políticas públicas que se implementan en nuestro país, de discutir la forma en la que se organiza la administración del Estado y de discutir esos aspectos que son o que entendemos como prioritarios, que es invertir en salud, que es invertir en educación. La educación en Paraguay es una de las peores en América Latina. Seguimos teniendo deficiencias, seguimos teniendo estudiantes que no pueden que no aprenden ni a leer ni a escribir porque en sus hogares o viven situaciones de violencia producto de la precariedad de las condiciones materiales en las que viven, o porque no tienen acceso a alimentación y un niño con el estómago vacío no aprende. Entonces, esas son las discusiones que tenemos que tener. ¿Qué tipo de ciudadanos son los que estamos formando para el futuro? ¿Van a contribuir al desarrollo de nuestro país en esas condiciones? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, ¿no? Y quiénes hacen la política pública, que evidentemente